podamos renovar nuestra vida, podamos convertirnos y encaminar nuestros pasos, nuestro corazón hacia la gracia. Esa gracia que nos salva por la muerte y la resurrección de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para abordar el tema de la Cuaresma, me parece muy importante tener presente lo que el apóstol San Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios 15:55. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Y partimos de que Cristo, con su encarnación y con su misterio pascual de muerte y resurrección, ha vencido todo mal, ha vencido todo pecado y ha vencido a la misma muerte, muriendo para resucitar y nos da la vida nueva. Y esto nos llena a nosotros de esperanza. La esperanza en Dios no defrauda. Dios es siempre fiel. Por eso la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 5 nos dice que la esperanza no nos defrauda. Y veamos ahora qué es la Cuaresma. La Cuaresma es el camino que nosotros hemos empezado a realizar el miércoles de ceniza, con lo cual se ha abierto este tiempo de Cuaresma, este tiempo espiritual y de renovación. Y como nos dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios 5 y 6, se trata de dejarnos reconciliar con Dios. Es un tiempo favorable, es un tiempo de salvación, es un tiempo oportuno. Por eso, la Cuaresma como camino hacia la Pascua son 40 días llenos de gracia y de esperanza. La Cuaresma, más que ser un tiempo de tristeza, es un tiempo de esperanza. Es un tiempo de esperanza porque es un tiempo de salvación. La Cuaresma nos prepara espiritualmente a lo más importante de las celebraciones, la Pascua del Señor. Esta Pascua del Señor que es su pasión, su muerte, su sepultura y su resurrección. Es lo que conocemos en la iglesia, celebramos y vivimos el Santo Triduo Pascual. De miércoles de ceniza a sábado son los días de ceniza. Pero si nosotros empezamos a contar los 40 días, es desde el primer domingo de Cuaresma hasta el Jueves Santo, inclusive por la mañana. Porque ya en la tarde celebraremos el Santo Triduo Pascual de la Pasión, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección del Señor.
Y la Pascua es la celebración y la vivencia de los grandes acontecimientos que nos han salvado en Cristo Redentor. Por eso, la Pascua es el hecho central de nuestra fe cristiana. Si es un camino, la Cuaresma tiene dos dimensiones. Lo podemos decir así, dos dimensiones. La dimensión bautismal y la dimensión penitencial. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos hombres y mujeres no bautizados que por la predicación de la palabra han conocido al Señor, se preparan a su santo bautismo, y a esto se le llaman catecúmenos. Y en la noche de la vigilia pascual son iniciados en la fe con los sacramentos de iniciación cristiana: bautismo, Eucaristía y confirmación. Pero los ya bautizados les acompañamos en este caminar haciendo la renovación de nuestro propio bautismo. ¿Por qué? Porque cristiano es el bautizado. Pero aquel bautizado que vive su bautismo. Hay tanto bautizado que no vive su bautismo, y por eso no es cristiano en la práctica de su vida. Bautizado posiblemente será el ladrón, será el corrupto, pero esos actos no son de un bautizado. Por eso todos los bautizados vamos renovando nuestro propio bautismo, haciéndonos hombres y mujeres nuevos y nuevas. Nos revestimos de Cristo y dejamos la vestidura vieja, la vestidura del pecado, la vestidura del mal, para revestirnos de Cristo que nos ha renovado nuestra vida. Esa es la primera dimensión de la Cuaresma, la dimensión bautismal. Tenemos la otra dimensión, que es la dimensión penitencial. ¿Qué quiere decir esto? Así de sencillo, que para renovar nuestro bautismo y ser hombres y mujeres nuevas, necesitamos que convertirnos. Entendemos la penitencia entonces como el camino de conversión que nosotros los creyentes católicos vamos realizando. Hay que ser prácticos. La conversión es dejar de hacer el mal. La conversión es dejar el pecado. La conversión es que si uno está caminando equivocadamente, dejar eso y dar la vuelta de retorno a Dios misericordioso, que siempre nos perdona cuando hay verdadero arrepentimiento. Y el arrepentimiento auténtico, verdadero, lo mostramos con la conversión y el cambio de vida. Esto es fundamental para entender
lo que es la Cuaresma como tiempo de esperanza, como tiempo favorable, como tiempo oportuno de conversión y de vida nueva. Si hemos empezado la Cuaresma en el espíritu penitencial, desde el miércoles de ceniza, con el signo de la ceniza en nuestra cabeza o marcados en la frente, la señal de nuestra debilidad, la señal de nuestra fragilidad, la señal de nuestra limitación, se nos ha recordado al imponérsenos la ceniza que polvo somos y al polvo hemos de retornar. Pero por otro lado, la segunda manera, la segunda fórmula en la imposición de la ceniza se nos dice: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Por eso repito, los días de ceniza nos introducen al primer día de los 40 días que tarda la Cuaresma, desde el domingo primero de Cuaresma hasta el jueves santo inclusive, porque ya en las vísperas, ya al atardecer, celebramos el Santo Triduo Pascual de la Pasión, de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Jesús, que vamos a celebrar desde el Jueves Santo, Viernes Santo, para coronar con la vigilia pascual, la madre de todas las vigilias, el triunfo de Cristo sobre la muerte. Y por eso, como San Pablo, nosotros decimos: ¿dónde está muerte tu aguijón? La muerte ha sido vencida por la vida, y Cristo es nuestro camino, nuestra verdad, y es también nuestra vida. Aprovechemos pues este tiempo de Cuaresma. La Cuaresma como palabra viene de cuadragésimo, que significa 40. Y bíblicamente evoca, recuerda, hace presente a nuestra vida que los 40 días del diluvio, los 40 días donde hubo destrucción del mal y del pecado, y hay un nuevo origen. Y el número 40 bíblicamente significa el tiempo de la prueba, el tiempo de la lucha, el tiempo de la espera, el tiempo de la paciencia, para dar origen a un tiempo nuevo, a una era nueva. Pasado el diluvio, después de otro tiempo de espera, cuando la tierra secó, en la forma de hablar que la Sagrada Escritura tiene, Noé y su familia con los animales salieron del arca salvadora y hay una nueva vida. El número 40 también hace presente a nuestra vida los 40 días que Moisés pasó en el monte Sinaí, intercediendo por ese pueblo infiel. Pero Dios es siempre fiel. Moisés con las tablas de la ley, las tablas de la Torá, las tablas del amor de Dios como guía para un tiempo nuevo en la vida de ese pueblo, porque Dios es fiel y no defrauda. Recordamos también los 40 días que Elías pasó por el desierto, perseguido por la reina, porque siempre un profeta, y él el profeta del fuego, era incómodo al poder, era incómodo a la prepotencia, era incómodo a la corrupción.
y la reina había decidido matar al profeta. Y se va a refugiar al monte Joreb, donde vino la tormenta, donde vino el temblor y el terremoto, donde vino la gran tormenta con centellas y rayos, y ahí no estaba Dios. Dios estaba en la suave brisa. A veces nosotros somos tentados y tenemos también nuestras tormentas, pero en medio de la tormenta Dios se manifestará siempre con su calma, con su reposo y con su paz. Y sobre todo, recordemos el primer domingo de Cuaresma, que por el Evangelio de ese día se conoce como el Domingo de las Tentaciones. Jesús que pasa por la tentación concreta que el demonio le presenta. Y las tentaciones son concretas. La tentación no es el pecado. La tentación se va a presentar siempre como seducción, como atracción. Y el pecado no está en la tentación, que la podemos superar confiando en el Señor. Y Jesús nos ha enseñado a cómo vencer la tentación que tenemos tantas veces en nuestra vida. Cuando estamos con el Señor y somos fieles, vencemos, porque el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Entonces, 40 días estuvo Jesús en el desierto en oración con su Padre, en contacto íntimo con Él, preparándose a su misión. Había sido enviado, pero Él durante 40 días se prepara. Y la gran tentación del demonio era desviarlo de su misión. Dios tiene un plan, el plan de salvar. El diablo también tiene su plan, que no se realice el plan de Dios. El plan de Dios es siempre salvación. El plan del demonio es para condenación. Y somos libres de elegir a Dios o a los poderes de este mundo con los cuales nos tienta Satanás. Entonces, la Cuaresma viene de la palabra cuadragésimo, que significa 40. Y en la Biblia tiene el significado de la lucha, de la prueba, del vencimiento y de la superación en medio de todo eso a tiempo nuevo que Dios nos otorga. Por eso, tiempo de prueba, tiempo de lucha, pero también tiempo de superación, porque pasamos a otra etapa. Y esto lo hacemos manteniéndonos en la fidelidad, en la fidelidad. Por eso se nos invita a cargar la cruz de Cristo, a cargar esa cruz con fidelidad en el vencimiento de nosotros mismos, en nuestros pecados, egoísmos e injusticias, y mostrar la fidelidad a Dios en la fe, en el amor y la fidelidad a los hermanos, porque no se puede ser fiel y decir que se ama a Dios cuando nosotros somos infieles a los demás y somos injustos y pecamos. Entonces, para terminar esta parte que hemos expuesto hasta el momento, queremos decir que se trata de morir al hombre viejo y nacer al hombre nuevo por la reconciliación, por la conversión, y con esto
ser esos hombres y esas mujeres renovados y nacidos de nuevo espiritualmente. Escuchamos ahora una marcha para continuar después.
En la primera parte de este programa cuaresmal, decíamos que fundamentalmente la cuaresma es un camino hacia la Pascua. La pasión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Y la Pascua de Jesús es nuestra Pascua. La palabra Pascua significa paso. Jesús pasó de la muerte a la vida. El cristiano que renueva su bautismo por el camino de la conversión pasa de la muerte que provoca el pecado, porque el pecado tiene su paga, tiene su salario, según nos enseña San Pablo, pero la gracia en Cristo es vida. Esto lo vamos a celebrar nosotros solemnemente en la celebración litúrgica, y la celebración litúrgica es un acto de fe. Nosotros los creyentes, aquello que creemos, le creemos al Señor, lo celebramos en la liturgia. Y lo que creemos y celebramos, vivimos. Por eso la iglesia es una comunidad de fe, es una comunidad de culto y es una comunidad de caridad y de amor. Esto solemne, en la conclusión de la cuaresma, lo empezamos a celebrar desde el Jueves Santo, día grande en que el Señor instituyó el sacerdocio. El sacerdocio de Jesucristo se ejerce en la iglesia. No es el padre Edwin, el padre René, el padre Elder, el padre Juan Pablo, quien bautiza, quien perdona por la absolución y quien consagra. Es Cristo, el Señor, el que bautiza, el que absuelve, nos da el perdón, y el que consagra. Entonces, el sacerdocio, la institución del sacerdocio, de aquellos que de entre el pueblo de Dios el Señor llamó a ser sacerdotes ministros. Celebramos ese día la institución del sacerdocio común de los fieles en todos los bautizados, y la institución del sacerdocio ministerial. Celebramos en ese día la institución de la Eucaristía, el cumplimiento de la gran promesa que el Señor hizo sobre el alimento de vida eterna, sobre el pan de vida eterna, que anunció desde la multiplicación de los panes, pero que antes de ser apresado, el Señor en la última cena, en la Santa Cena, instituyó la Eucaristía, dándonos como banquete de comunión y como sacrificio su cuerpo, su sangre, su alma, su gloria, su humanidad y su divinidad en la Sagrada Eucaristía, cuando recibimos el cuerpo y la sangre del Señor. Sin sacerdocio no hay Eucaristía, como también sin Eucaristía no hay sacerdocio. Y celebramos también ese día el mandamiento nuevo del amor al estilo de Jesús. Y el gran signo que Jesús empleó en la Santa Cena fue el lavatorio de los pies. El que quiera ser primero, que se haga último, y que se haga servidor, así como Jesús lo hizo. Entonces nos introducimos al Santo Triduo Pascual con la misa llamada
en la cena del Señor. El Viernes Santo, fuera de la liturgia, tenemos tradicionalmente el Santo Via Crucis por la mañana. Via Crucis que en estos viernes de Cuaresma los estamos realizando. El Viernes Santo por la mañana, fuera de la liturgia, porque no es un acto litúrgico, tenemos nosotros la celebración, el acompañar a Cristo en el camino hacia la cruz, y que sea realmente una procesión, el Santo Via Crucis, que nos lleve a la conversión por el arrepentimiento y por dejar atrás el pecado, cargando la cruz de Cristo. Por la tarde, ya en la liturgia, tenemos la celebración de la pasión y muerte del Señor. El rito litúrgico que celebramos el Viernes Santo es la pasión y la muerte del Señor. El Sábado Santo, durante el día, es lo que conocemos como el Sábado del Gran Silencio, que es parte del Triduo Pascual. Ese día no hay misa, como tampoco el Viernes Santo. El Viernes Santo, en el acto litúrgico, conmemoramos la pasión y la muerte del Señor. Y el Sábado Santo, la iglesia está expectante, acompañando a Cristo que verdaderamente murió. No está Cristo en un sueño, Él murió porque al compartir nuestra condición humana, también participa de la muerte, pero no se queda en la muerte. Ese día, con esperanza, estamos en oración, preparándonos a la fiesta de las fiestas, a la solemnidad de solemnidades. Ya por la noche, siendo ya domingo, celebramos la vigilia pascual y cantamos de nuevo el aleluya. Alabamos al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido el mal, Cristo ha vencido el pecado y Cristo ha vencido la muerte. Y la celebración litúrgica de la vigilia del Señor, que ya es parte del domingo, nosotros tenemos que la fiesta del lucernario, la fiesta de la luz, que del fuego nuevo encendemos el cirio pascual y también los cirios personales que nosotros llevamos. Cristo es la luz. Tenemos seguidamente, llamándole así, la fiesta del agua, la fiesta bautismal, donde los catecúmenos que se han venido preparando un tiempo significativamente largo son bautizados. Y nosotros, los ya bautizados, renovamos nuestra fe, renovamos nuestro bautismo. Tenemos la fiesta de la palabra, porque son proclamadas en 8 lecturas los textos más significativos de la historia de la salvación del Antiguo Testamento, para pasar al Nuevo Testamento con la resurrección del Señor. Y tenemos la fiesta eucarística, la celebración de la pasión y muerte del Señor en la Santa Misa, en la celebración, que es parte del todo. La fiesta de la luz, del fuego nuevo que es Cristo, la fiesta de la palabra, la historia de la salvación que culmina en Cristo, muerto y resucitado, la fiesta
del agua, porque los catecúmenos son bautizados, renacen a la vida y son miembros vivos de la iglesia y son los renacidos en Cristo. Y nosotros renovamos nuestro bautismo y la fiesta de la Eucaristía, de la salvación, esa fiesta gozosa que celebramos todos los días en la Santa Misa. Celebramos el domingo, pero de modo solemne, como parte de un todo, lo vamos celebrando en el Santo Triduo Pascual. Vayamos ahora a los aspectos puramente prácticos, diría yo. Durante la Cuaresma vamos escuchando textos bíblicos en la proclamación de la palabra que nos hace interiorizar en nuestro corazón para convertirnos. Vamos escuchando las distintas temáticas prácticas que son señales del camino de conversión. La oración, el ayuno y la limosna, entendida como solidaridad. La oración, ¿por qué? Porque interiorizamos en nuestra vida, y orar, como decía Santa Teresa de Jesús, es estar con aquel que sabemos que nos ama. Esto es la oración así de simple. Interiorizamos en nosotros mismos y encontramos al Señor en nosotros. Y nosotros nos encontramos en el Señor. Y Jesús es el gran maestro de la oración. Vamos y estamos escuchando proclamación de la palabra que nos hablan del ayuno. ¿Qué significa ayunar? Es abstenerse de, privarse de. Se nos habla del ayuno como un privarnos del pecado, no comer pecado. Abstenernos del pecado. Porque ¿de qué sirve hacer ayuno material y abstenernos de comida si no nos arrepentimos y no cambiamos? Abstenerse de comida y de alimentos lo hacen aquellos que están en dieta. Pero es que la Cuaresma no es una dieta. La Cuaresma es un dejar de comer pecado, dejar de comer maldad, dejar de comer injusticia. Nos dicen los profetas que hay gente que está ayunando, pero al mismo tiempo que ayuna, está pensando en cómo aprovecharse más con sus negocios deshonestos y corruptos para aprovecharse de los demás y cometer injusticia. Dicen los profetas, a eso le llaman ustedes obra santa para Dios y obra agradable. No, lo que Dios quiere es un corazón contrito, un corazón humilde, un corazón arrepentido, capaz de convertirse y de hacerse por la gracia de Dios, no por nuestros méritos ni por nuestras acciones personales, hacernos que por el poder de Jesucristo en su Santo Espíritu, hombres nuevos y criaturas nuevas. Entonces el ayuno es para esto, para dejar de comer pecado, maldad e injusticia y dar frutos, porque si no hay espíritu de conversión, no nos ayudan nada las penitencias de tipo corporal que podamos hacer. No nos ayuda para nada el privarnos de alimento. Miren, por esta situación de injusticia y de vivir en una Guatemala que cada vez se hace más pobre, hay gente que está ayunando siempre. Siempre ayuna, porque no tiene lo básico para su vida. No tiene una alimentación adecuada para el desarrollo de su persona.
Es espantoso ver cómo Guatemala está en los primeros lugares en América Latina en desnutrición, siendo un país rico en recursos naturales, mal distribuidos. La brecha entre ricos y pobres cada vez se hace más. Uno piensa a veces que las personas son tontas. No, es que no tuvieron la alimentación adecuada y no desarrollaron todas sus facultades intelectuales. Y esto es parte de un sistema injusto en el cual estamos siendo gobernados y se tiene cooptado por un Estado corrupto, que no es culpa de este gobierno nuevo, es que así lo dejaron los anteriores para protegerse de sus injusticias. Prueba de esto, miren, ahorita con la cuestión del Colegio de Abogados. No sé si ya entregarían y le darían posesión a la planilla que ganó, pero parece ser que quieren seguir pues en impunidad. Entonces, el ayuno, repito, es abstención, privación del mal, del pecado y de las injusticias. La limosna es el otro gran tema que tenemos en la Cuaresma, que no se trata de cuando alguien se acerca a nosotros a pedirnos, no tiene una limosnita, por favor. Nosotros miramos y a veces respondemos, no tengo sencillo para darle 25 centavos o un quetzal. ¿Qué es eso ahora, mis hermanos? Y somos incapaces de desprendernos de mayor cantidad que a veces gastamos en nuestros lujos y en nuestras cosas superfluas, en las cosas que no necesitamos. Entonces, la limosna como camino de solidaridad. La limosna como camino de justicia. Damos al pobre lo que el pobre tiene derecho y no damos obras. Y es que tan mal acostumbrados están algunos pobres que no reconocen su dignidad. A veces llegan a nuestras casas y nos dicen, no tiene alguna ropita que ya no sirva y me la puede dar a mí. Y entonces ciertas personas que tienen ropa en exceso, que ni siquiera se ponen, a veces somos así, nos la llevamos de ser muy generosos y damos lo más ruin que tenemos. ¿Qué me cuesta desprenderme de la camisa, de la blusa, del vestido, del pantalón que más me gusta? Ahí es donde se prueba la capacidad de amar. Entonces, la limosna no la entendamos de modo superficial como dar alguito y no damos el todo. Acuérdense que la fe, si no llega al bolsillo, no es fe, es tacañería. Y nosotros vamos en un camino distinto. Dicho esto, quiero ahora abordar la Cuaresma como camino hacia la Pascua en el contexto del año jubilar 2025. Este año jubilar que estamos viviendo como peregrinos de esperanza, como caminantes de esperanza. Y precisamente la Cuaresma en este contexto es ese camino de esperanza. Es el camino que lo que le llaman el hijo pródigo, al que el padre le dio su herencia y se la malgastó, retorna confiado que el padre lo va a perdonar, pero no esperaba la gran fiesta que el Padre bueno iba a hacer por su retorno. Detrás de nuestro pecado está el amor misericordioso de Dios y la alegría de la reconciliación. Entonces, el año santo del jubileo nos debe llevar a todo esto.
y comprendamos aquello que encontramos en el Evangelio. Jesús en la sinagoga de su propia aldea. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para anunciar el Evangelio, para devolver la vista a los ciegos. Me ha enviado para liberar a los cautivos. Me ha enviado para proclamar el año santo de la reconciliación, de la restitución. Y esta que ya nos es anunciada como año de gracia, como año del jubileo, se anunciaba y se proclamaba que estábamos en el año de la restitución, de la condonación y de la perdonación de las deudas. Era lo ideal, aunque a veces en la vida práctica no llegaban algunos a esto, pero era el año de la reconciliación y del perdón en todo sentido. Entonces, este año santo de la esperanza es para nosotros este camino que nos va llevando a renovar totalmente nuestra vida, confiados en aquello que nos dice San Pablo en la carta a los Romanos 5:5. La esperanza no defrauda. Y no defrauda, ¿por qué? Porque Dios es amor. Y el amor es siempre fiel. 3 llamadas muy concretas recibimos en este año santo del jubileo sobre la esperanza. 3 llamadas nos hace el Santo Padre, el Papa Francisco, a quien amamos, a quien seguimos en la enseñanza del Evangelio que nos da y pedimos por su salud. La primera llamada es a la conversión. Conversión. Cada uno de nosotros sabe de qué tiene que convertirse. Usted que me está escuchando y me está viendo, sabe de qué tiene que convertirse. De la conversión moral, digamos, de nuestros actos de pecado que nosotros tenemos. Entonces, la primera llamada es la llamada a la conversión. El Papa Francisco también nos invita llamándonos a la conversión, a caminar juntos, a caminar sinodalmente. Hemos tenido 3 años de preparación y el año pasado se tuvieron las asambleas conclusivas de este camino sinodal que se va a prolongar en su aplicación y en el seguir reflexionando, pero a caminar juntos en la iglesia. Eso significa sinodalidad, caminar juntos. Y en el 2028 el Papa acaba de consolidar esto como un camino de renovación en la iglesia. Y la tercera gran llamada que el Papa Francisco nos hace en un mundo dividido, en un mundo en guerras, en un mundo sumido en desigualdades e injusticias, nos llama a la esperanza. Y la esperanza es virtud teologal. ¿Qué quiere decir virtud teologal? Que viene de Dios, y Dios a nadie se la niega, juntamente con la fe y la caridad. 3 son las virtudes: fe, esperanza y caridad, y que están unidas entre sí y no se dan una sin la otra. Y Dios a nadie se la niega, pero como respuesta tenemos que poner las condiciones interiores en nuestro corazón y vivir esa espiritualidad de lo que Dios nos da. Entonces,
En este sentido, estamos llamados, repito, a la conversión personal. Estamos llamados a la conversión de no ir caminando solos, sino como iglesia, caminar juntos. Y sobre todo este es el testimonio que tenemos que dar en la iglesia, porque a veces parecen algunos grupos como que están compitiendo con los demás para ver quién es el mejor cristiano. No, somos hermanos y caminamos juntos. Hemos recibido la misma llamada a la santidad y la misma llamada a la conversión. Y la tercera gran llamada, la llamada a la esperanza, a no desanimarnos, a confiar en Dios. Entonces la esperanza no nos deja quietos, no nos deja inmóviles, sino en esa llama viva del amor de Dios vamos a hacer posible aquello que nos parece imposible, pero que con la gracia de Dios podemos realizar. Entonces, que el Señor nos ayude a vivir en este tiempo de esperanza, en este año jubilar, sabiendo que Cristo es nuestra ancla. El ancla es aquella que en medio de las dificultades y de las tormentas en el mar, los barcos piran, se asienta en el fondo de las arenas del mar o de las rocas que hay en el mar y da estabilidad. En nuestro camino, quien nos estabiliza, quien nos da firmeza, quien nos da consistencia, es precisamente la esperanza que viene del amor de Jesucristo, que no defrauda porque Él es fiel. Y ya para terminar, dos pequeñas cositas. En este camino cuaresmal y en este año del jubileo, tenemos que cambiar también nuestra imagen de Dios. A veces tenemos la imagen del Dios severo, del Dios controlador, de aquel que se está fijando en nuestros actos para ver qué cosa hacemos y entonces viene el castigo. No, es cierto que el pecado tiene sus consecuencias, pero cuando la persona en la fe, porque confía en el amor de Jesucristo, cuyo amor es más grande que el pecado, se arrepiente y cambia su vida y restituye también con actos de reparación el mal que ha hecho, entonces descubrimos el verdadero rostro de Dios, que es el rostro del amor, que es el rostro de la misericordia, que es el rostro del perdón. En conclusión, queridos hermanos y hermanas, abrámonos a la esperanza. Dios no nos engaña, Dios no nos defrauda. Y recordar que somos peregrinos en conversión, renovando nuestro bautismo para una vida nueva y siendo sal de la tierra, luz para el mundo, la luz del Señor que brilla en nosotros con nuestros actos y como dice San Pablo, siendo perfume, aroma de Jesucristo. Estos días que nos faltan en la Santa Cuaresma, que sean días de conversión, días de superación en las pruebas y en las luchas de la vida. Dios está con nosotros. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.